Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad tenemos un reencuentro con Gino Maki, cusqueño, quien hace ya unos 10 años por allí nos encontramos en el Cusco cuando hacíamos el encuentro científico internacional por allí. Internacional. Y bueno, desde ese momento, Gino Maki le tomó un gusto por esta posibilidad de salir de Perú para hacer estudios al extranjero. Pero bueno, conversemos con él. Gracias, Gino, por aceptar esta entrevista. Tú estás en este momento en Brasil. Gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación, me han cogido de sorpresa, vamos a decir. Justo estoy en medio de un viaje y por eso la apariencia no estoy muy bien preparada para la entrevista. Sin embargo, tener este espacio y esta oportunidad para poder difundir y tal vez motivar a las futuras generaciones, pues uno no puede dejar de pasarlas. Y esa es la idea. Ok, gracias. Bueno, tú desde el colegio me contabas que te diste cuenta que tenía cierta vocación, cierta facilidad para las matemáticas. ¿Cómo descubriste eso? Cuéntame. Uh, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, el profesor siempre decía, ¿no? Pueden salir al recreo, a la salida, los que terminen la lista de ejercicios. Y yo siempre era uno de los primeros y me tocaba ayudar a los compañeros, inclusive para que todos podamos salir en grupo. Entonces, ahí ya comenzó, vamos a decir, ya era fuerte. Yo recuerdo que inclusive nos gustaba ir, porque así yo vengo de una familia muy pobre, entonces me gustaba ir a las academias preuniversitarias que daban aquellos cursos gratuitos y solamente entraba a las clases de números, por ejemplo. Entonces ahí fue ahí que me di cuenta, no, que yo tenía cierto amor por la matemática, vamos a decir. Ya se notaba ahí. ¿Y a qué se dedica tu padre? ¿A qué se dedicaba tu padre, tu madre? Mi padre, él era portero en el colegio que estudié, en el primer colegio que estudié, que era en Garcilaso de la Vega, y pues mi madre vendía, en la puerta de un colegio, vendía ahí los productos, ahí una canchita, adoquines, y yo le ayudaba a vender también en aquella época, me acuerdo. Yo salía del colegio y tenía que ir corriendo al otro colegio para ayudar a venderle, porque si no se llenaba la gente y a veces le acaban sacando cosas y se iban sin pagar, entonces yo tenía que estar así bien rápido, o sea, salía del colegio, iba ya, le iba y todo eso, entonces más o menos vengo de esa condición, vamos a decir. Bueno, yo también, somos del mismo origen popular, Gino. Exacto. Eh, Popular y con mucho orgullo. Entonces, Sí, realmente. allí tú te diste cuenta, como también me pasó a mí, cierta habilidad por las matemáticas. Yo estudié en el José Pardo también en Lima y efectivamente los muchachos venían a mí para ayudarles en matemáticas. Eso te pasaba a ti. Y ahora, cuando nos encontramos en Cusco, tú dijiste, ¿por qué no también yo hacerme internacional? ¿Y qué proceso hiciste para finalmente partir a Brasil a hacer tus estudios? Yo me acuerdo que en el evento que se organizó en el ESI, de hecho yo fue en el auditorio en la Facultad de Ciencias, yo recuerdo muy bien. Fue por casualidad que tenían el auditorio abierto y yo entré, porque en ese entonces yo trabajaba también a la vez que estudiaba y en una de esas yo dije, debe haber algo importante. Entré y de repente era el encuentro internacional, el ESI, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, creo que era una de las primeras veces que había tenido contacto así con doctores y todo eso y yo quedaba impresionado y ya yo dije, wow, qué bonito ser doctor. Entonces, ahí surge, vamos a decir, en estos eventos prácticamente surgen y esa, la inquietud de decir, oh, wow, o sea, un doctorado, ¿será posible? ¿No será posible? Yo me acuerdo que había inscripciones inclusive y luego usted nos agregó inclusive a muchos al Facebook. Yo lo tengo como amigo en el Facebook desde entonces inclusive y todo eso y yo dije, wow, o sea, era una cosa que motivaba. Con el tiempo fui participando en muchos eventos. En matemática nosotros tenemos algo que se llama Escuelas de Matemática de América Latina y el Caribe, donde nos dan
2 semanas de cursos a nivel posgrado más o menos, y luego nos hacen evaluaciones. Entonces ahí tuve, vamos a decir, el honor de conocer a grandes genialidades en la matemática. Yo tuve clases inclusive con Harald Helmholtz y algunos otros personajes muy reconocidos de la matemática de América Latina. Uno que es muy conocido aquí en Brasil, por ejemplo, Carlos Gustavo Moreira. Y ya no podía parar. Allá, todos los que íbamos allá prácticamente decíamos, oye, sí, tenemos que estudiar una maestría, un doctorado, y ahí surgió, yo me acuerdo, la invitación fue de la Universidad de San Carlos, que nos dijo que podíamos hacer un curso de verano y que si pasábamos, podíamos estudiar la maestría. Ahí me preparé un poco, y al pedir las cartas de recomendación, que eso era lo difícil encontrar en Cusco, porque, por ejemplo, te pedían cartas de recomendación y en aquella época no teníamos doctores en matemática, ¿no? En Cusco, entonces como que era un poco difícil conseguir, nos habían dicho de que teníamos que tener la carta de 2 doctores. Ahí entramos en contacto en un evento, yo llegué a conocer a Yuri Levchalko, y que hoy en día trabaja en la Universidad de Tarapacá de Arica, es peruano también, es de Ica, y él me da la carta de recomendación, y ahí en realidad él me sugiere ir a una universidad, a la UNESPI, y ahí yo voy a la UNESPI, hago el ciclo de verano y pasé, y ya no volví más. Ahí el proceso para el doctorado ya fue también así, fue un proceso donde eh, prácticamente nos inscribimos muchas personas. Que me acuerdo de mi grupo, de todos los que nos inscribimos ahí, hicimos la inscripción, que sería de los de mi código o los de mi promoción. Prácticamente fui el único que pasó. Esto fue un poco triste porque eran amigos con los que había estudiado la maestría, y no ver a mis compañeros en las salas de aula fue un poco difícil, pero sin embargo había que continuar, y bueno, ahí fuerza en el doctorado también, y bueno, salió todo bien, felizmente. Bueno, y entonces ahora está haciendo un postdoctorado. ¿Dónde estás Exacto. haciendo? El postdoctorado lo estoy haciendo al norte de Brasil, en la Universidad Federal do Pará. ¿Y conoces ahí a otros peruanos, supongo? Yo he tenido, así en matemática, me encontré con un peruano. Él está haciendo el doctorado ahorita, a Ronald Quispe, él es puneño. Y sí hablamos de esto, de que tal vez existe una necesidad de hacer algo por la ciencia en el sur de Perú, en especial, vamos a decir, Cusco, eh, Puno, Tacna. Arequipa, vamos a decir, está trabajando bastante bien en ese sentido. Ellos tienen un equipo muy fuerte en matemática, inclusive. Están dándole duro, y sin embargo el resto todavía hay que ponerle un poco de fuerza, y siempre hablamos de eso. Inclusive nosotros ahora, los exalumnos de la San Antonio Abad del Cusco, nos hemos organizado para hacer un evento de iniciación científica, le llamamos. Eh, es para poder motivar a los alumnos de la universidad a que comiencen a hacer investigación. Entonces nuestro evento va a comenzar ahora el día jueves, este jueves. Eh, entonces están invitados todos los chicos que quieran ver un poco de nuestros trabajos, de lo que hacemos ahí en investigación. Inclusive, si es que hay la posibilidad, hablaremos de los procesos de hacer investigación, de cómo publicar artículos y todo eso. Entonces estamos con un proyecto interesante, y bueno, eso. De modo que no pierdes tu contacto y amor por el país, pero muchos peruanos se quedaron en Brasil, no han regresado. Supongo que de repente tú también te quedas allá en ese gran país. Eh, sí, vamos a decir así. Aquí existen buenas oportunidades, vamos a decir, laborales más que todo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que hay por parte del gobierno peruano, yo me imagino, porque ahora han facilitado esto de las contratas por categorías A1, A2, donde en A1 se solicitan doctores y todo eso. Sin embargo, yo creo que aún se necesita trabajar un poco más en esa idea. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en el concurso para poder volver a Cusco, por ejemplo. Sin embargo, como yo estaba en Brasil, yo no presenté, por ejemplo, el examen médico y me desaprobaron. Entonces me declararon no apto, a pesar de que
creo que yo era uno de los pocos doctores y con artículos y todo eso que me estaba presentando ahí. Entonces yo creo que falta afinar esos detalles. Hay mucha gente que yo converso que están aquí en Brasil y básicamente por la situación que está atravesando hoy en día el Brasil, muchos quieren volver. Sin embargo, yo creo que todavía se tienen que ajustar muchas cosas en Perú para poder recuperar a esos talentos que estamos fuera, vamos a decir, ¿no? Porque hay un recurso humano muy grande que está fuera de Perú, no solo en Brasil, conozco gente de muchísimos países y que son peruanos, que les gustaría volver, pero a veces el sistema hace con que eh, se nos pongan ciertas trabas y yo creo que tenemos que trabajar en eso también. Claro, ustedes ahí hacen su postdoctorado con becas, supongo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿o cómo es? Exacto. Aquí sería el equivalente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la CAPES, el nombre es la CAPES. Por ejemplo, yo tengo una bolsa de postdoctorado y tanto la maestría cuanto el doctorado y el postdoctorado ha sido la misma agencia la que me ha pagado, me da la beca integral. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, estudiar y estudiar, estudiar. Eh, a diferencia de otros países, por ejemplo, yo vi algunos tenían que dictar clases y todo eso, en nuestro caso no. Uh, o sea, tenemos que estudiar. Y, por ejemplo, si uno reprueba o cosas por el estilo, ya le quitan la beca y todo eso. Entonces, por ahí eso es bueno, yo creo, porque nos dedicamos bastante al estudio y a la investigación. En el postdoctorado es igual, por ejemplo, uno tiene que tener producción científica. Uno va ofreciendo 1 o 2 artículos en revistas de alto impacto. Tienen que ser... Aquí ellos tienen una escala que le llaman A1, A2, B1, B2, B3. Entonces, si uno tiene dentro de la A1 o A2, ya eso ya es bueno para poder continuar con el propio postdoctorado y todo eso. Entonces, los proyectos se van renovando por 1, 2, 3, hasta 5 años. Y luego hay la Y yo ya voy... luego hay la posibilidad de ser profesor. Exacto, exacto. Generalmente se aprovecha ese espacio del postdoctorado y yo siento que aquí, por ejemplo, hacen como una especie de un análisis para ver si realmente la persona tiene cualidades, vamos a decir, para la investigación, porque es una cosa que aquí es muy fuerte. La investigación de hecho, el presupuesto de una escuela de posgrado es directamente proporcional a la cantidad de artículos. Ellos tienen unas notas, ¿no? Ellos tienen una nota de 0 a 7, por ejemplo. Con nota 3 uno abre maestrías y a partir de nota 4, si no me equivoco, abre doctorado. Entonces, una institución que tiene nota 7, por ejemplo, a nivel de posgrado, va a tener un recurso mayor. Entonces, y para obtener esa nota 7 se necesita full investigación y de calidad. O sea, no solamente que se publiquen en una revista no sé, que tenga, no basta que sea Isis Corpus, sino tiene que tener un alto factor de impacto y todo eso. Entonces, yo creo que eso es positivo porque promueven bastante la investigación, ¿no? Desde ese punto de vista. Obligan prácticamente a que las instituciones hagan investigación. ¿Qué tipo de investigación haces? Yo ahorita estoy trabajando, yo soy de la parte de optimización con incertidumbre en los parámetros, modelos de optimización con incertidumbre en los parámetros. Entonces yo trabajo todo lo que es, yo trabajo desde el punto de vista de matemática intervalar y FUSI, donde nosotros intentamos optimizar ya sea modelos de control o algún problema, por ejemplo, de la situación real, puede ser, porque nosotros tenemos un trabajo publicado ahí en relación a plantas dañinas, por ejemplo, en la agricultura y bueno, estamos trabajando en eso. Hoy en día, inclusive ya estamos entrando un poquito con estos modelos con incertidumbre en los parámetros dentro del modelamiento del COVID y todo eso. Entonces, por ahí vamos trabajando todo eso. O sea, que tiene muchas aplicaciones en la industria, en la empresa. Bastantes, ya que ella permite incertidumbre en los parámetros, ella, vamos a decir, se aplica muy bien a muchas situaciones. Entonces, hemos tenido que trabajar un poco en el desarrollo teórico, que también no existe, y de la mano también estamos intentando ir con la parte de la aplicación, que es una cosa medio compleja cuando uno habla de matemática, porque parece que serían dos cosas que no van muy de la mano. Sin embargo,
se está trabajando en eso hoy en día. Hoy en día inclusive hay instituciones que están promoviendo eso. He sido parte de algo que se llama CEPILLE aquí en Brasil, que justamente es un proyecto del gobierno que incentiva que la matemática y las otras áreas interactúen. Entonces es un equipo multidisciplinario, de tal forma que, por ejemplo, yo recuerdo el primer año que pudimos participar, la propia Petrobras nos traía problemas que ellos tenían para la extracción de petróleo y nos decían, tenemos este problema, y la gente trabajaba, equipos de 50, 60 personas. Entonces fue una experiencia muy, muy buena y se está promoviendo bastante eso hoy en día. La empresa privada va hacia a los científicos para ponerle problemas, incluso a los bancos, temas que se Exacto. interesan en esos temas, ¿no? De los... Sí, análisis de riesgo y todas esas cosas. Hoy en día los matemáticos están ocupando un espacio muy fuerte aquí en Brasil. Es normal que haya un concurso que sea solamente para matemáticos dentro de instituciones bancarias. Y en Europa veo que la gente como tú gana un montón de plata en los bancos. Sí, es verdad, es verdad. Hay una cosa que también es curiosa, es que es súper normal recibir invitaciones. Por ejemplo, yo tenía una invitación para ir a la India y ellos hacían una invitación de intercambio, todo pagado y todo eso, y con una propuesta bien interesante porque lo que ellos pagaban era montos altos. Entonces, nosotros habíamos, dentro de mi cronograma de actividades del postdoctorado, yo tenía planeado ir para Estados Unidos, para la Universidad de Denver, en Colorado, y luego de eso tenía pensado ir a la India. Sin embargo, el coronavirus paró todo y no se pudo concretizar. Sin embargo, todavía están abiertas las puertas. Estoy en conversación con ambas instituciones para una vez que pase todo este problema de la pandemia, poder ir a esas dos instituciones. Y es un poco difícil para Perú competir con esas grandes empresas, grandes países, y Sí. es que nuestros muchachos que están afuera un poco lo piensan dos veces antes de regresar al país en el que tú, como dices, no te dan muchas oportunidades, más bien parece que te las cierran. En, en Cusco hoy en día, vamos a decir, yo puedo hablar de Cusco bastante porque estamos teniendo bastante contacto con Cusco. La universidad uh, hace en cierta forma algunos esfuerzos por atraer presupuestos para la institución, ¿no? Vamos a decir, Canon, tiene el Canon, quiere ganar proyectos del CONCITEC y todo eso. Sin embargo, estas convocatorias y estas cosas son muy cerradas. Por ejemplo, ellos, creo que hay una convocatoria ahora mismo, donde, por ejemplo, el investigador principal tiene que ser sí o sí profesor principal de la UNSAG, por ejemplo, de la San Antonio Abad. En matemática eso no es muy bueno, porque no tenemos doctores en matemática. Entonces, si alguien va a liderar un proyecto, yo lamentablemente tengo que decirlo, difícilmente va a tener algún tipo de contribución científica, porque yo siento que todavía no están preparados para eso. O sea, entonces hay que hacer un trabajo, yo creo que la universidad tiene que pensar un poco y generar recurso humano antes de abrir ese tipo de convocatorias. Y yo creo que hay mucha gente que hoy en día está dispuesta a poder volver a Perú. Perú uh, está teniendo ciertas mejoras, vamos a decir, porque mejoró un poquito, sin embargo, yo sé que se puede hacer mucho más todavía, ¿no? Por Bueno, la educación superior en particular. bueno, Gino, tú eres un ejemplo para los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen pocos recursos, que a veces ven imposible estudiar doctorados, pero tú muestras que estudiando y dándole un poco de amor a la ciencia, se puede lograr cosas que parecen inaccesibles. Un mensaje, por favor. A propósito, tus padres deben estar muy, muy orgullosos de ti. Sí, mis padres, de hecho, a principio me preguntaban básicamente por cuánto tiempo iba a demorar, que ellos querían que vuelva lo antes posible, y yo les decía, no, pero voy a hacer un doctorado, y luego me decían, pero ¿para qué vas a seguir estudiando? Y, y luego cuando les expliqué que era importante, que inclusive Cusco, así la propia institución no contaba con doctores en matemática,
y ahí me fueron entendiendo. Hoy en día están súper orgullosos con todo lo que he conseguido y de hecho mucho de lo que he conseguido, yo diría incluso el 90-95% ha sido porque ellos me han dado el apoyo, siempre han estado ahí diciéndome, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Creo que Cusco tiene eso de que todos sabemos que si no pasamos por la universidad tendremos una vida difícil a futuro, entonces eso hace a que uno también diga, no, sí tengo que estudiar y bueno, y es real, tenemos las oportunidades, hay becas por todos lados, vamos a decir. Yo creo que lo que falta es disposición de querer salir de Perú, que es bueno, yo creo. Y luego, en un determinado momento, yo sé que vamos a querer volver y vamos a poder mejorar nuestro país. Entonces, estar fuera es una oportunidad increíble. Uno aprende no solamente en su área de estudio, sino también uno aprende a vivir porque uno comienza a tener diferentes puntos de vista en relación a vida, sociedad y todo eso. El comportamiento cambia radicalmente. Entonces, no es solamente un crecimiento académico, es un crecimiento, vamos a decir, yo podría decir completo muchas veces, ¿no? Ciertamente, Entonces, ciertamente. Y te agradezco mucho por esta excelente conversación que, de tu parte. De repente un mensaje para la juventud de Cusco, a ver, para animarlos. bueno, todos los chicos que me pueden estar escuchando, yo les digo, si ustedes quieren y realmente tienen el sueño de llegar lejos, luchen por ello. Todo lo que es bueno es verdad que requiere de trabajo, pero no es imposible. Entonces, si ustedes son persistentes y son coherentes con lo que ustedes quieren, ustedes van a conseguirlo. Entonces, pónganle fuerzas. Igual, si en algún momento necesitan algún tipo de información o algún tipo de apoyo, estoy dispuesto a poder ayudarles con algún tipo de información de cómo se hacen los procesos de selección para Brasil y todo eso. Yo puedo ayudarles, no hay ningún problema. Es solo escribirme. El email es muy fácil, es ginomaki@gmail.com. Es súper fácil. Entonces, unámonos a cambiar nuestro Perú. Muchas gracias, dime, pero ¿tú sabes quechua o no? Sí, sí sé que he hecho. Un mensaje en quechua a tus paisanos. Ay, ay, ay. Vamos a tener que desempolvar el quechua. Waikli panaykuna, kay Brasilmanta rimashani, hamuichis. Lliwmi llank'ayta, lliwmi llank'asunchik Perú suyu, se me fue, por nuestro Perú. Se me fue un poco el quechua, profe. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho, Gino. Será pues hasta un nuevo encuentro. Te felicito por tus logros. Sigue estudiando, que vas a llegar lejos. Y bueno, hoy en día los jóvenes se van desafortunadamente porque nuestro país no los está tratando bien. Espero que cambie y te veamos por aquí para tomarnos una buena chicha de jora allá en Cusco, ¿ah? Uy, sí, sería excelente, sería excelente. Siempre pensando en el país y en que se tiene que trabajar y cambiar muchas cosas, yo creo que gustosos de apoyar en proyectos como el que usted está iniciando. Felicitarlo también por la iniciativa. Usted ya lleva varios años intentando y a su vez consiguiendo también motivar alumnos. Yo siento ser, por ejemplo, uno de los muchachos que ha sido motivado por su trabajo y después de 10 años aproximadamente puedo decir, poder estar siendo entrevistado por usted y decirle personalmente gracias y por la labor que usted también está haciendo, pues es increíble. Y realmente gracias y felicitaciones por la labor que usted está haciendo por la ciencia en el Perú. Gracias, Gino. Un abrazo cibernético y será pues hasta un nuevo encuentro. Con nosotros, amigos, hasta un nuevo encuentro con la ciencia. Chao.